Bienvenidos amantes del espacio. Una semana más me encuentro con un experto espacial y hoy tengo el placer de dar la bienvenida a Miguel Ángel García Primo, el director general de la empresa española Hisdesat. Bienvenido, Miguel Ángel, a Fuera de órbita. Muchas gracias, Marta. Un placer. Bueno, Miguel Ángel está en el cargo desde octubre de 2019 y es ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, es funcionario en excedencia del Cuerpo de Científicos Superiores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, perteneciente al Ministerio de Defensa. Desde la fundación en 2001 de Hisdesat hasta la fecha, Miguel Ángel ha sido el máximo responsable técnico y de operaciones de la organización, encargado de dirigir los programas de satélites Milsatcom, SpainSat y EXTAR-EUR, observación de la Tierra, Paz y ICE por satélite, en las fases de definición, desarrollo, lanzamiento y operación. Así que, Miguel Ángel, tienes muchísimas cosas que contarnos. Pero bueno, para entrar un poco en contexto y que la gente se ubique un poco, cuéntame a qué se dedica Hisdesat. Bueno, pues Hisdesat es un operador clásico de satélites y un proveedor de servicios. Lo que pasa es que estamos trabajando en tres campos un poquito especiales. El primero es el campo de comunicaciones por satélite, pero comunicaciones gubernamentales. Es decir, nos dedicamos exclusivamente al campo de comunicaciones gubernamentales por satélite, que básicamente pues es utilización por parte de gobiernos, básicamente en actividades de defensa, de seguridad, de emergencias, de asuntos exteriores, de inteligencia. Este tipo de aplicaciones que necesitan unas comunicaciones más seguras son las que nosotros damos. El segundo campo de actuación es el campo de observación de la Tierra. Y entonces ahí somos también un operador del satélite Paz, que es un satélite de observación de la Tierra con tecnología de radar de apertura sintética, y entonces tenemos el segundo campo de actuación. Y el tercero es que pues también estamos en el mundo de la monitorización del tráfico marítimo mundial a través de satélites con tecnología de AIS. AIS significa Automatic Identification System, y es un sistema por el cual puedes identificar pues todos los barcos que hay en el mundo que tienen este tipo de transpondedores AIS en ellos, que son muchísimos, tenemos más de 600.000 por todo el mundo. Entonces, esas son las características de nuestra empresa. Somos una empresa que trabaja siempre en colaboración público-privada. Tenemos organismos públicos dentro de nuestro accionariado. El propio Ministerio de Defensa tiene el 30%, y luego tenemos accionistas privados como Spasat, Airbus, Ryanair, con lo cual hay una colaboración público-privada en el accionariado, y también desarrollamos nuestros programas mediante esa colaboración público-privada entre el Ministerio de Defensa y nosotros, por el cual somos capaces de desarrollar estos programas para hacerlos con utilización dual, incluso con multimisiones para distintos usuarios, y eso nos permite abaratar mucho los costes para el propio Gobierno de España y el Ministerio de Defensa. Y por último, como característica de la empresa, pues somos una empresa tractora del sector espacial español, porque todos nuestros programas los intentamos hacer en el máximo posible dentro de la industria espacial española. Pues muy, muy completo, la verdad. Hisdesat, como has comentado, es propietaria del satélite Paz, que es un sistema que lleva en órbita desde 2018 y tiene tecnología muy avanzada. Cuéntame, ¿qué misión en concreto tiene el Paz? Bueno, vamos a ver, el Paz, como te decía, es un satélite de aplicación dual y es un satélite multimisión. Es decir, parece un contrasentido porque parece un satélite muy específico. No es un satélite de observación de la Tierra con tecnología radar de apertura sintética. Pero, esta capacidad de observar el mundo, en fin, la Tierra, en cualquier rincón de la misma, con esta tecnología radar, nos permite observar la Tierra en cualquier condición meteorológica y en cualquier condición de tiempo. Es decir, es un sistema que puede observar de día, de noche, puede observar con nubes, lloviendo, etcétera. ¿Por qué? Porque el satélite radar es un satélite con un sensor que es capaz de autoiluminar la escena que quiere ver. Y la ilumina no con luz, pero la ilumina con una señal de radiofrecuencia, y con el rebote de esa señal en la Tierra, pues somos capaces de construir esta imagen. Y a partir de ahí, y gracias a esa característica, pues tenemos un montón de misiones. La misión principal del satélite,
obviamente, por el tema este de la colaboración público-privada con el Ministerio de Defensa, es proporcionar imágenes del satélite PAZ al Ministerio de Defensa. Para aplicaciones de todo tipo, inteligencia, emergencias, bueno, por ejemplo, en el tema del volcán, pues la propia UME estuvo utilizando el satélite, es decir, no solo para temas específicamente de inteligencia o de defensa, sino para muchos más. Pero además tenemos otros usuarios, que es este tema de la colaboración público-privada y tratar de que efectivamente los sistemas desarrollados para cumplir los requisitos operativos de nuestras Fuerzas Armadas puedan servir para el desarrollo de la industria nacional, pero también para abaratar los sistemas dando capacidades a otros. Entonces, por ejemplo, somos una misión de contribución al programa Copernicus, que es un programa de la Unión Europea y de la ESA, pero sobre todo de la Unión Europea con colaboración de la ESA. Entonces, PAZ también proporciona imágenes al sistema Copernicus. Luego tenemos una tercera misión, que es la comercialización, y ahí tenemos, pues, desde organismos y agencias de la Unión Europea, pues, cualquiera que te puedas imaginar, desde el centro de satélites que tenemos aquí en Torrejón hasta la Agencia Europea de Seguridad Marítima, pasando por la Agencia de Fronteras y por muchas otras más que utilizan nuestras capacidades. Damos servicio también a distintos países del mundo, básicamente pues, en temas de seguridad y defensa, pero también en temas de seguridad marítima, seguridad, security y safety, es decir, de todo tipo de seguridad, temas de medio ambiente, temas de infraestructuras, temas de, en fin, múltiples temas que usamos del satélite. Y luego además tenemos clientes privados, ya no solo países, ¿no? Y entonces ahí tenemos empresas también de todo el mundo donde las damos, pues bueno, de inteligencia, desde empresas que se dedican a, por ejemplo, al tema de petróleo y gas, desde empresas, por ejemplo, que se dedican a la minería, empresas que se dedican a la potencia eléctrica, a generar electricidad, o empresas de infraestructuras en general que utilizan estas capacidades. Y por último, también tenemos una misión científica, ¿vale? La misión científica se desarrolla por el INTA a través de un convenio de colaboración que tenemos con ellos, IRCESAT, en el cual pues, también les dejamos una serie de imágenes para que puedan participar diversos organismos de investigación y universidades de Europa, de España y de todo el mundo, que coordinados por el INTA, pues están también haciendo ciencia importante con esta misión. Así que, como ves, pues es un satélite, dices, ¿para qué sirve? Bueno, es multimisión, sirve para un montón de cosas y bueno, pues yo creo que es importante, ¿no? Y lo último que te quería decir respecto al satélite PAZ también, bueno, es un satélite fabricado en España. Es el primer gran satélite de este tamaño y de esta dimensión y de esta complejidad que hemos sido capaces de hacer en España. Hemos tenido un contratista principal español, que ha sido Airbus. Hemos tenido más de 15 empresas y 3 universidades que han colaborado en distintos aspectos del radar. Hemos realizado más del 40% del satélite en España y en las empresas españolas y ha servido para fortalecer el sector espacial español de forma importante, ¿no? Y luego en el segmento de tierra que lo desarrolló el INTA, pues también han participado empresas españolas de mucho nivel y creo que también ha servido para eso, para, como digo, para ese efecto tractor que te decía al principio. Bueno, para que luego digan, ¿no?, que en España no hay sector espacial, y es que no solo lo hay, sino que lo hay muy consolidado y hace cosas muy buenas, como por ejemplo el PAZ, que por ejemplo me has dicho, bueno, que tiene un montón de aplicaciones y muy útiles además, pero tras 4 años en órbita, ¿el PAZ sigue rindiendo al 100%? Sí, estamos encantados de cómo ha funcionado desde el primer día. Realmente esperábamos mucho del PAZ, pero creo que está superando las mejores esperanzas que teníamos en ello, ¿no? Y está mejorando a todos los niveles. Desde el punto de vista técnico, pues las prestaciones que está dando son el estado del arte hoy en día y son imágenes de una calidad y de una precisión enormes. Desde el punto de vista operativo, pues estamos consiguiendo operar el PAZ con una fiabilidad y con una disponibilidad de las capacidades del satélite enormes, muy cerca del 100%, y a nivel comercial pues está teniendo también mucho éxito y estamos también cumpliendo el plan de negocios que todas las empresas también tenemos que cumplir, que se preveía también al principio, con lo cual pues estamos encantados y tras 4 años no hemos visto ni un milímetro de degradación de sus prestaciones, o sea que bueno, esperamos mucho de él. Pues eso es una genial, la verdad. Y bueno, el PAZ forma parte del programa PNOTS español, en el que bueno, se incluía a otro satélite llamado Ingenio.
Y bueno, para quien no lo sepa, el ingenio se perdió en el lanzamiento. Esta pérdida de ingenio, ¿cómo os afectó? Y se puede suplir esta ausencia? Porque creo que tenía que acompañar al Paz en la órbita y hacer trabajos juntos. Bien, bueno, lo primero decir que efectivamente fue una pena enorme lo que sucedió, fue un fallo efectivamente en el lanzador y fue una pérdida total de la misión. Y lo primero, pues efectivamente, decir que pues, yo personalmente lo siento un montón por los años de esfuerzo de muchas personas que en el sector espacial español han estado trabajando en este programa y gracias no han podido ver culminado todo ese trabajo, ¿no? Para nosotros, pues sin duda también lo echamos de menos. Una parte de la misión, quizá no la más importante, ¿vale? Pero sí que había una parte de la misión que queríamos tener esas capacidades duales de observación radar y observación óptica. Bueno, eso pues lo hemos podido suplir con algunos otros satélites ópticos que están en el mercado y esa es la forma de poder, digamos, dar esa misión cuando se requiere tener capacidades ópticas y capacidades radar. Pero bueno, yo creo que hay que poner en valor el programa PNOTS, el PNOTS que es el Programa Nacional de Observación de la Tierra por Satélite. Yo creo que fue un hito para España, fue un momento donde distintos ministerios y distintas instituciones, en particular el Ministerio de Industria y el Ministerio de Defensa, junto con el CEDETI, el INTA y el DESAT, nos pusimos todos de acuerdo en desarrollar este programa nacional con 2 satélites, Paz e Ingenio, y hemos sido capaces de llevarlo adelante. La desgracia de ese fallo en el lanzamiento de Ingenio, pero yo creo que hay que poner en valor salir de aquí y en particular el programa Paz, pues como has visto, de forma fantástica. Y creo que es una experiencia que no debemos dejar ahí y que hay que mantener. Yo creo que es muy bueno esa colaboración a todos los niveles, tanto de la propia administración como de la... Bueno, otro programa importante ahora para ISDESAT también es el SpainSat NG. ¿Puede contarnos así a grandes rasgos en qué consiste este programa? Sí, mira, el SpainSat NG es el programa que va a reemplazar los satélites actuales que tenemos de comunicaciones gubernamentales, que son el SpainSat y el Extareur, ¿vale? Nosotros tenemos 2 satélites ahora mismo en órbita geoestacionaria, y vamos a sustituirlos por otros 2, que son estos llamados SpainSat nueva generación, NG. Estos satélites son tecnológicamente muy avanzados, es decir, no son un reemplazo tal cual de lo que hay hoy y poner lo mismo, sino que es un avance muy significativo. En particular, es un satélite también multimisión con 3 cargas útiles diferentes, una en banda X, otra en banda KA militar y otra en banda UHF. Estas 2 últimas, aunque ya teníamos una parte de KA militar, pero era muy pequeña, no teníamos UHF y KA militar ahora vamos a tener todo lo que se puede tener, con lo cual es un avance importante. También es importante desde el punto de vista industrial, es decir, estamos usando a Airbus Defence and Space System como prime contractor, pero tenemos una estructura de coprimes con Airbus España y Thales Alenia Space España y Francia, con importantes responsabilidades de cada uno de ellos. De nuevo, esto es una novedad absoluta para la industria espacial española y tiene, yo diría, 2 hitos fundamentales que no se han hecho nunca y que por primera vez se están haciendo. Una, que somos contratistas principales, tanto Airbus de la parte de la carga útil en banda X como TAS de la parte de la carga útil de banda X, UHF y cada militar. Es decir, por primera vez, empresas españolas son responsables de toda la carga útil de un satélite de comunicaciones geoestacionario tan complejo como este, que son más de 6 toneladas de masa lo que tiene, ¿vale? Y yo creo que eso es muy importante, se ha desarrollado aquí, se va a integrar aquí, todo se va a hacer aquí. Y la otra cosa importante es el desarrollo de las antenas activas en banda X por parte de Airbus de este satélite. Es decir, este satélite, las antenas de banda X, tiene una tecnología especial que son multirradiadores activos, no es una antena clásica parabólica, etcétera, que es una absoluta novedad dentro de Europa, ¿vale? Son las antenas más complejas que se están desarrollando en este momento en Europa y permite generar hasta 16 haces, distintos por cada antena en banda X. Los puedes mover, los puedes cambiar la forma, etcétera, y todo de forma electrónica, no se mueve nada desde el punto de vista mecánico, con lo cual es un avance importante desde el punto de vista de seguridad, para defenderte contra interferencias, etcétera, etcétera.
Se está haciendo en España. Airbus en España es el responsable. Esto lo hacemos a su vez apoyados en también una nueva PPP, una nueva asociación o colaboración público-privada con la Agencia Espacial Española a través de un programa que se llama PACIS 3 entre ISDESAT y la Agencia Espacial Española, obviamente patrocinado por el CEDET y por el Ministerio de Ciencia. Y en definitiva, pues estamos desarrollando, como te digo, las antenas más avanzadas en Europa y en concreto en transmisión es la primera vez que se hace una antena de este tipo. Aquí, además de Airbus, está participando un montón de industrias nacionales haciendo absolutas novedades. Indra está haciendo unos híbridos complejísimos que no ha hecho nunca. Sener está haciendo los amplificadores de potencia y de bajo ruido de las antenas en tecnología GaN, que es nitruro de galio, que también es una novedad total en el espacio. Iberespacio, otra empresa nacional, está haciendo todo el control térmico de la antena. CRISA está haciendo toda la electrónica de control y potencia de la antena. Tecnobit está haciendo una serie de tarjetas electrónicas que controlan la radiofrecuencia de la antena. En definitiva, como ves, no quiero extenderme mucho más, pero bueno, es un programa tecnológicamente muy exigente. Como no puede ser de otra manera, porque tratamos de tener el satélite más avanzado para que dure 15 años, para dar servicio a quién, nuevamente la PPP. Fundamentalmente al Ministerio de Defensa español, pero al resto del gobierno de España también, pero también queremos dar servicio a la Unión Europea dentro del programa GovSatcom, queremos dar servicio a la OTAN también dentro del programa de capacidad CP130 y a los distintos clientes que tenemos hoy. Nosotros tenemos ya clientes por el mundo entero, incluyendo pues, desde el gobierno de los Estados Unidos hasta el gobierno de Portugal, por poner algo lejos y algo cerca, ¿no? Y bueno, pues en eso consiste el programa rápidamente Space Nueva Generación. ¿Y cómo avanza este programa para su lanzamiento? Pues estamos muy contentos de cómo va avanzando también. Es decir, nosotros firmamos el contrato realmente hace unos 3 años, exactamente ahora, y pese a las dificultades de ser un programa tecnológicamente muy avanzado, con unas componentes de I+D muy importantes, significativamente las antenas de RA, pues estamos manteniendo, digamos, el calendario oficial del programa pese a todas las dificultades. Fíjate que estamos haciendo este programa en medio de la pandemia del COVID, fíjate que estamos haciendo este programa en medio de la guerra de Ucrania, que me dirás, bueno, ¿y eso qué ha influido? Bueno, pues ha influido en toda la cadena de suministros. Tenemos problemas para conseguir componentes electrónicas y eléctricas, etcétera, porque el mercado, pues, las cadenas de suministro se han cortado por las dos cosas, por la pandemia y por la propia guerra. En fin, estamos en una serie en un estado de situación complejo y pese a eso, y a día de hoy, pues estamos manteniendo el calendario del cual pues estamos súper contentos. Bueno, vamos a ver cómo acaba. No es fácil lo que estamos haciendo, quizá pueda haber algunos pequeños retrasos al final del programa, pero bueno, lo importante es que a día de hoy avanza, digamos, como decimos en ingeniería, nominalmente. Genial, bueno, pues son estupendas noticias, sabiendo todos los problemas ajenos, ¿no?, a vosotros que estáis teniendo, pero bueno, si todo sigue nominal, pues bueno, genial. Y bueno, una pregunta que pues, tengo que hacerte. ¿Cómo has recibido la posibilidad de, bueno, una creación de una agencia espacial nacional? Aunque, bueno, como bien has comentado antes, ¿no? Ya tenemos al CEDETI, ya tenemos al INTA, que un poco ejercen, ¿no?, de agencia espacial, pero un ente como tal que organice todo, ¿cómo has recibido la posibilidad de esta creación? Porque aún todavía no lo tenemos bien claro si se va a crear o no. Bueno, efectivamente habrá que ver qué pasa, pero vamos, sí que parece que todo hace indicar que se va a crear. A ver, lo de la agencia espacial ha sido una aspiración de la industria espacial desde hace muchos años. Siempre hemos pensado, bueno, pues que era necesario tener una agencia espacial por comparación con lo que tienen otros países en nuestro entorno, en Europa y en el mundo. Y bueno, nos parecía que efectivamente, vamos, nos parecía ya hace años que debía haber llegado. Luego, creemos que es un avance positivo. Lo que sí que es verdad que habrá que ver al final cómo se implementa, ¿no? Y entonces, desde luego, nosotros lo que esperamos es que sirva para reforzar el papel del conjunto del sector espacial nacional y, obviamente, como industria, pues significativamente de la industria, ¿no?, que es como están actuando la mayoría de las agencias espaciales en el mundo. Entonces, confiando en que así se haga,
pues efectivamente lo vemos de forma positiva y con grandes esperanzas, ¿no?, respecto a lo que pueda salir. Pero como bien dices, bueno, de momento está anunciado la creación y todavía, pues bueno, quedan algunos meses de trabajo y ver cómo concluye este esfuerzo. Pero sí que es verdad que, bueno, pues es una aspiración, como te decía, de la industria desde hace mucho tiempo. Como tal, lo recibimos de forma positiva. Bueno, ya para finalizar, la pregunta culmen, que me imagino que será muy positiva, ¿cómo valoras el sector espacial español? Pues mira, nosotros creemos que ha habido un progreso extraordinario en los últimos años, y por decirte algo y por comparar con nosotros, yo creo que en los últimos 20, 21 años el sector espacial ha dado un paso gigante. Y me gusta hacer esa comparación porque nosotros, como IRDESAT, que nacimos en el año 2001, pues también hemos cumplido 20 años el año pasado, ¿no? Y no es que sea IRDESAT el único, en fin, la única razón para este crecimiento, pero sí que modestamente hemos contribuido en algo también a ese crecimiento sustancial del sector espacial español. Este efecto tractor que te decía que tiene IRDESAT, pero que tiene IRDESAT y que tiene el Ministerio de Defensa y que tiene el Ministerio de Industria, por ejemplo, que nos ayuda a financiar todos nuestros programas, y que el Ministerio de Defensa al final es el cliente principal y tractor, pues todos ellos tienen obviamente una preocupación especial en que todos estos programas de defensa, primero, sean duales, segundo, contribuyan al desarrollo tecnológico del país y al desarrollo tecnológico de la industria, en este caso espacial, porque son programas espaciales. Entonces, bueno, nosotros, además de solicitar a todos los prime contractors a todos los contratistas principal, perdona, de nuestros programas, pues programas de colaboración industrial con toda la industria nacional que cubran normalmente el 100% de lo que invertimos en los programas, sí que es importante, yo creo, que ver la evolución de la participación directa de la industria nacional en nuestros programas a lo largo de la historia. Mira, antes del 2001, la participación en grandes programas, en grandes satélites geoestacionarios de la industria nacional, pues estaba entre el 12, máximo 15% del satélite. Ya con el SpainSat conseguimos llegar hasta el 21% de participación de la industria nacional de forma directa en el programa. Es decir, las piezas que lleva ese satélite, el 21% estaban hechas por la industria nacional. Con Paz llegamos al 40% y con SpainSat, nueva generación, estamos llegando al 45%. Es decir, en menos de 15 años casi hemos multiplicado por 3 la capacidad de la industria espacial española en aportar tecnología y productos a este tipo de satélites de comunicación, de grandes satélites de comunicaciones geoestacionarias como puede ser el SpainSat NG. Pero me gustaría resaltar que no solo es un tema cuantitativo, ¿vale? De pasar del 15 al 45. Es muy importante ver la parte cualitativa, es decir, ¿y de eso qué haces? ¿Qué haces? Entre comillas, ¿haces tornillos y hierracos o haces cosas de la más alta tecnología? Y en este caso, con lo que te he contado, pues ya ves que la participación de la industria nacional en SpainSat NG está al máximo nivel de responsabilidad y de desarrollo tecnológico, siendo contratistas principales de todas las cargas útiles de los satélites y, por ejemplo, siendo el contratista principal de las antenas estas activas de REA, que, como te decía, es una auténtica novedad en el sector espacial, no español, sino europeo y casi mundial. Entonces, pues efectivamente, la valoración mía no puede ser más que muy positiva. No podía ser de otra manera. Aparte, bueno, lo has explicado muy bien y es que se ve, ¿no?, que la evolución ha sido en pocos años mucha, así que esperemos que siga así y que ISDESAT siga contribuyendo de esa manera tan buena. Y solo darte, bueno, las gracias, ¿no?, por haber hecho un huequito en tu agenda para Fuera de órbita y bueno, os deseo lo mejor y seguro que volveremos a hablar para darme unas buenas noticias de que el SpainSat se va a lanzar o, bueno, porque está a punto de lanzarse. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí en Fuera de órbita y os deseo lo mejor. Gracias a ti, Marta, y también te deseo yo lo mejor a tu Fuera de órbita, y te animo a que sigas con ello. Necesitamos publicitar, necesitamos que la gente, que la sociedad sepa lo que estamos haciendo en el espacio. Es muy importante y en ese sentido valoramos mucho lo que haces tú y otros compañeros tuyos en este asunto. Siempre a tu disposición. Un placer. Muchas gracias. Bueno, yo estaré aquí luchando y que todo el mundo sepa lo que hay en España y en Europa. Así que un saludo. Adiós, un placer.
Ya sabéis, amantes del espacio, que si queréis estar al tanto de la actualidad espacial, os espero cada viernes en el podcast Desorbitados. Y no olvidéis de suscribiros al canal de YouTube y darle a la campanita para estar al tanto de todo lo que iré subiendo. ¡Un saludo!